Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de una de las noticias más impactantes desde este inicio del 2026, el renacimiento económico de Siria a mano de un aliado que hasta hace poco parecía un enemigo irreconciliable, Arabia Saudita. Imaginen esta escena. Es 7 de febrero de 2026, en el Palacio del Pueblo de Damasco, bajo los frescos que alguna vez presenciaron el poder absoluto de la dinastía Assad. Hoy se firma un nuevo destino. El presidente sirio Ahmed el-Shaara y el ministro de Inversión saudí Khalid al-Falih acaban de anunciar algo que hace 3 años era impensable: una aerolínea conjunta llamada Flynas Siria. Pero esto no es solo una aerolínea, estamos hablando de un paquete de $2.000 millones para reconstruir los aeropuertos de Alepo y la reactivación de canales bancarios y también contratos estratégicos de telecomunicaciones y energía. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué Riad está apostando miles de millones en un país que hasta hace poco estaba en las ruinas y era considerado su enemigo? Hoy vamos a volver y vamos a hablar de la historia de Siria desde su independencia y hasta la caída de Bashar al-Assad. Y vamos a ver quién es realmente Ahmed el-Shaara, el nuevo líder de Siria, y por qué el antiguo régimen ha dejado a Rusia y a Irán fuera del juego, mientras otros vecinos se pelean por la silla de la mesa en Damasco. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que mirar hacia atrás. Siria no siempre fue el escenario de una guerra civil eterna. Tras su independencia de Francia en 1946, Siria fue un laboratorio de golpes de Estado uno tras otro hasta que en 1963 el partido del Ba'ath tomó el control. Pero el verdadero cambio desde dentro de ese partido llegó en 1970 con la llegada de Hafez el-Assad al poder. ¿Quién es el padre de Bashar al-Assad? Hafez instauró un régimen de hierro y, lo más importante, definió la alineación geopolítica que marcaría el país por más de medio siglo: la alianza con la Unión Soviética, luego Rusia obviamente, y el eje de resistencia con Irán. Vamos a hablar de estas dos. Primero hablemos de la alianza con la Unión Soviética y luego Rusia, y esto lo hizo Hafez el-Assad para obtener más armas y apoyo diplomático. Para Hafez, su alianza con la Unión Soviética no era una cuestión de afinidad ideológica comunista. Él era un nacionalista árabe antes que nada, sino esto era una cuestión de supervivencia y equilibrio del poder. Y por eso, Hafez el-Assad tenía los siguientes pilares para su estrategia con respecto a su alianza con Moscú. Primero que todo, buscaba la igualdad estratégica. Hafez el-Assad tenía una obsesión: Israel. Y tras la derrota de los países árabes en 1967 en la Guerra de los 6 días, Assad llegó a la conclusión de que Siria nunca iba a recuperar los altos del Golán si no lograba igualar el poder militar israelí. Convenció a los soviéticos de que Siria era su única pieza relevante en el tablero del Medio Oriente tras la traición de Egipto cuando Anwar Sadat expulsó a los asesores soviéticos en 1972. A cambio de eso, Moscú inundó Siria con tecnología que Israel y Estados Unidos temían: misiles tierra-aire SAM-5. Eso y sistemas de defensa que convirtieron el espacio aéreo sirio en uno de los más peligrosos del mundo durante los años 80. El segundo pilar es el puerto de Tartus. En 1971, apenas un año después de tomar el poder, Hafez tomó una decisión que iba a cambiar la geopolítica para siempre. Cedió a la Unión Soviética el uso de la base naval de Tartus en el Mediterráneo. ¿Por qué esto era beneficioso para Hafez? Lo dejaba tener barcos de guerra soviéticos en su costa y esta era el mejor seguro de vida contra una inversión extranjera. Y por el otro lado, el beneficio para la Unión Soviética era que por primera vez tenían un puerto en las aguas cálidas en el Mediterráneo, pudiendo vigilar a la sexta flota de los Estados Unidos desde la ventana del frente. El tercer pilar fue lealtad
única. A diferencia de otros líderes árabes que buscaban diversificar sus aliados, Hafez el-Assad se mantuvo fiel. En 1980 firmó el Tratado de Amistad y Cooperación con la Unión Soviética. Esto no era solo diplomacia. Miles de oficiales del ejército sirio, incluyendo a su hijo Bashar antes de que decidiera estudiar oftalmología, y científicos también, fueron todos enviados a Moscú a formarse. Esto creó una clase dirigente en Siria que hablaba ruso y pensaba como los estrategas del Kremlin. Sin embargo, esto causó una deuda impagable, que tal vez era parte de la estrategia de Assad para proteger su soberanía, pues Hafez el-Assad acumuló una deuda militar de casi 13.000 millones de dólares con la Unión Soviética, pero él sabía que mientras debiera tanto dinero a Moscú, Moscú no podía permitirse que su régimen cayera y lo iba a proteger. Por último, el último pilar fue el no al comunismo de Hafez el-Assad, pero el sí al control. ¿A qué me refiero? Es impresionante notar que aunque Siria dependía totalmente de los soviéticos, Hafez nunca permitió que el Partido Comunista Sirio tuviera poder real. Él usaba los métodos de la KGB, policía secreta, vigilancia masiva y tortura sistemática a través de sus servicios de inteligencia, el Mujavarat, pero mantenía el control absoluto bajo su partido del Baath y nunca le dio control verdadero al Partido Comunista Sirio. Hafez usó la Unión Soviética como su ferretería personal y su guardaespaldas global, pero nunca dejó que Moscú le dictara cómo gobernar en su casa. Ahora quiero que pasemos a hablar a la segunda alineación geopolítica de Hafez el-Assad y esta es con el eje de resistencia con Irán. Una alianza estratégica nacida en la Revolución de 1979 para contrarrestar la influencia de Israel y los Estados Unidos en la región. La alianza entre Siria de Hafez el-Assad y el Irán revolucionario de 1979 es uno de los matrimonios de conveniencia más fascinantes de la historia moderna. A primera vista no tenía sentido. Siria era un estado laico, nacionalista, árabe y gobernado por el partido del Baath, mientras que Irán se acababa de convertir en una teocracia islamista persa. Opuestos totales. Sin embargo, para Hafez el-Assad esta no fue una alianza religiosa, sino un movimiento de ajedrez magistral para sobrevivir un vecindario donde todos querían su cabeza. Cuando el ayatollah Khomeini derrocó al Shah de Irán en 1979, Hafez el-Assad fue el primer líder árabe en felicitarlo. ¿Por qué? Porque el Shah había sido un aliado cercano de Israel y Estados Unidos, y Hafez vio ahí la oportunidad de convertir a un enemigo histórico, el Irán pro-occidental, claro, en un aliado estratégico que le daría profundidad frente a Israel. El momento más crítico fue cuando estalló la guerra entre Irán e Irak. Casi todos los países árabes, incluida Arabia Saudita, apoyaron a Saddam Hussein, pero Hafez el-Assad eligió a Irán. Hafez cerró el oleoducto iraquí que cruzaba Siria hacia el Mediterráneo, asfixiando así las finanzas de Saddam Hussein. ¿Por qué lo hizo? Pues Hafez el-Assad odiaba a Saddam Hussein. Era su rival por el liderazgo del panarabismo. Irán recompensó este gesto enviando petróleo gratis o a precio muy bajo a Damasco, algo vital para que la economía de Siria no colapsara. En 1982, tras la llegada del ejército israelí al sur del Líbano, la alianza entre Irán y Siria pasó de estar en las oficinas y en los palacios gubernamentales al campo de batalla. Hafez el-Assad permitió algo sin precedentes, que la Guardia Revolucionaria de Irán entrara en Líbano a través de territorio sirio para entrenar a milicias chiitas. De aquí nació Hezbollah, y aunque Irán ponía el dinero y la ideología, Hafez el-Assad siempre mantuvo la llave de acceso. Nada se movía en Líbano sin su permiso. Hezbollah se convirtió en el brazo largo de Siria e Irán para atacar a Israel sin que Damasco ni Teherán tuvieran que ir a una guerra directa. Para Hafez el-Assad, el término resistencia era una marca política. Al alinearse con Irán, enviaba un mensaje claro a Washington y también a Israel.
Siria no era un satélite de Estados Unidos como Egipto o Jordania, y si Estados Unidos quería paz en el Oriente Medio, tenía que pasar por Damasco, porque Hafez el-Assad controlaba vía Irán y Hezbollah la capacidad de incendiar la región. Es crucial entender que bajo Hafez, Siria era el socio dominante. Hafez nunca permitió que Irán construyera bases permanentes en Siria ni que interfiriera en su política interna. Él usaba a los iraníes como una herramienta para sus propios fines nacionales. Esto a diferencia de su hijo, Bashar al-Assad, quien tras la guerra que inició en 2011 quedó mucho más subordinado a las órdenes de Teherán para no caer. La muerte de Hafez el-Assad en el año 2000 no solo cerró un capítulo de 3 décadas, sino que le dio paso a una de las transacciones dinásticas más observadas de la región. Bashar al-Assad era un oftalmólogo formado en Londres que originalmente no estaba destinado al poder, pero su hermano mayor Basil, quien sí estaba destinado al poder, murió accidentalmente en 1994. Bashar al-Assad asumió la presidencia bajo un aura de esperanza conocida como la Primavera de Damasco. El mundo vio en él un reformista joven y moderno. Sin embargo, ese espejismo duró poco. Bashar al-Assad asumió muchas de las prácticas opresoras y dictatoriales de su padre, a las que se le sumó el profundo descontento del pueblo, y esto llevó a las protestas de la Primavera Árabe que iniciaron la guerra civil en Siria y el último capítulo del fin de su poder. Antes de que estallara la chispa en 2011, Siria ya era una olla de presión a punto de estallar. Detrás de la imagen de modernidad de Bashar al-Assad y la que él intentaba proyectar, el país sufría las consecuencias de una sequía devastadora que tuvo lugar entre 2006 y 2010, que aniquiló el sector agrícola y obligó a miles de familias rurales a migrar a las ciudades en miseria, sin un empleo y sin un futuro. A esto se le sumaba el capitalismo de compinches, donde la élite del régimen, encabezada por figuras como Rami Makhlouf, el primo del presidente, se apropiaba de los sectores clave de la economía, mientras la clase media se hundía en la pobreza. Con una ley de emergencia vigente desde 1963 y la vigilancia asfixiante del mujabarat de la policía secreta, el contrato social estaba completamente roto. El pueblo ya no aceptaba la falta de libertad a cambio de una estabilidad económica que para la mayoría ya no existía. Lo que empezó como protestas civiles se convirtió en una guerra civil de 14 años. Durante esa década larga, Siria se convirtió en el tablero de ajedrez del mundo. ¿Y por qué todos querían estar ahí? Pues por varias razones. La primera es su ubicación. Siria es la puerta al Mediterráneo para Asia Central. La segunda es el gas y el petróleo. Aunque Siria no es una potencia petrolera, es un país clave para el tránsito de gasoductos. Y tercera, la seguridad regional. Controlar Siria es influir directamente en la seguridad de Israel, de Líbano, de Jordania, de Irak y de Turquía. La guerra civil empezó en marzo del 2011 en la ciudad de Deraa, con adolescentes pintando grafitis pidiendo libertad. Pero la respuesta de Bashar al-Assad no fue el diálogo, sino los tanques. Lo que comenzó como una protesta civil se convirtió en meses de una insurgencia armada y para 2012 el país ya era un mapa de 1000 fragmentos. Si estuviéramos viendo los créditos de una película de terror político, este sería el reparto principal. Estos son los principales bandos. En el centro tenemos al régimen de Bashar al-Assad, apoyado por la élite alawita y las minorías que temían un gobierno extremista. Su lema era Assad o quemamos el país. Luego, otro bando era la oposición original, el Ejército Libre Sirio, formado por desertores del ejército de Assad que querían la democracia, pero que pronto se vieron superados por facciones mucho más radicales, como otro bando, los grupos yihadistas. Con el caos aparecieron grupos como Al-Qaeda e ISIS, el Estado Islámico, que convirtió el este de Siria en un infierno medieval y obligó a Estados Unidos a intervenir con una coalición internacional. También tenemos por otro lado a las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos en el noreste del país. Ellos fueron los aliados de Occidente sobre el terreno para
el califato de ISIS mientras soñaban con su propia autonomía e independencia. Por último, tenemos los poderes regionales. Turquía apoyando a los rebeldes del norte y Qatar y Arabia Saudita enviando fondos para intentar derrocar a un régimen que veían como un títere de Irán. Pero ¿cómo sobrevivió Bashar al-Assad durante 14 años si en 2015 apenas controlaba una quinta parte de Siria? La respuesta tiene dos nombres: Rusia e Irán. Ellos fueron los guardaespaldas que evitaron su caída. Primero hablemos de Rusia. En 2015, Vladimir Putin dio un golpe en la mesa e intervino directamente en la guerra civil siria. No mandó ejércitos de infantería masivos, sino que envió a su fuerza aérea. Los bombardeos rusos fueron quirúrgicos y brutales y destrozaron las líneas de suministro de los rebeldes y permitieron al ejército de Assad recuperar ciudades claves como Alepo. Para Rusia, salvar a Assad era salvar su base de Tartus y demostrar que podía frenar los cambios de régimen en Medio Oriente impulsados por Occidente. Segundo, tenemos a Irán. Mientras Rusia ponía los aviones, Irán ponía las botas en el suelo. Teherán no podía permitirse perder su puente hacia el Líbano y por eso movilizó a miles de combatientes de Hezbollah y también creó milicias chiitas compuestas por iraquíes, afganos y pakistaníes. Estas tropas fueron la infantería que el agotado ejército sirio ya no tenía. Irán financió el combustible, las armas y el pan en las zonas controladas por el régimen. Sin este soporte vital de Moscú y Teherán, la dinastía de Assad habría sido historia hace una década. Pero como veremos más adelante, este apoyo no era infinito. En 2024, cuando Rusia se distrajo con Ucrania e Irán fue golpeada por la guerra con Israel y todos sus proxies en el Medio Oriente también fueron severamente debilitados, el soporte vital a Bashar al-Assad se desconectó y el régimen que parecía eterno se derrumbó en cuestión de semanas. A finales del 2024, contra todo pronóstico y tras años de estancamiento, el régimen de Bashar al-Assad colapsó. Una coalición de facciones opositoras tomó Damasco. Esta caída no fue solo un cambio de gobierno, fue un terremoto para Rusia, que perdió su puerto seguro en el Mediterráneo, y para Irán, que vio como su puente terrestre hacia el Líbano y Hezbollah se desmoronaba. Muchos se preguntan, ¿quién es este nuevo líder que hoy se da la mano con los príncipes saudíes? Ahmed el-Shara no es un desconocido. Presidente de Siria. Antes de ser presidente de Siria, el mundo lo conocía como Abu Muhammad al-Julani, el líder de Hayat Tahrir el-Sham, la rama de Al-Qaeda en Siria, grupo que mantuvo un papel muy activo durante la guerra civil. Al-Shara ha protagonizado una de las transformaciones políticas más radicales de la década. Pasó de ser el líder perseguido de una organización terrorista a ser un estadista que viste traje y corbata. Subió al poder liderando la coalición que expulsó a las fuerzas de Assad en 2024 y desde entonces su estrategia ha sido clara: legitimidad y pragmatismo. ¿A qué me refiero? En que su primer año se ha centrado en formar un gobierno de coalición, ratificar una constitución temporal y, lo más difícil, convencer a Occidente de que Siria ya no es un estado paria. ¿Cuál ha sido su gran éxito? En diciembre de 2025 logró que Estados Unidos levantara las sanciones que asfixiaban al país, y esto abrió las puertas para que el dinero empezara a fluir adentro. Al-Shara entiende que para sobrevivir no puede depender de las ideologías del pasado, necesita hospitales, electricidad y empleos para su gente, y ahí es donde entra el hermano mayor de la región, Arabia Saudita. Tenemos que entender que la dinastía Assad pertenecía a una minoría alawita chiita que gobernaba una mayoría de un 75% sunita y estaba aliado con Irán y Hezbollah. Ahora, con su caída y la llegada de Ahmed el-Shara al poder, es la primera vez que desde los años 70 Siria está gobernada por un sunita. Y por eso históricamente la relación de Riad y Damasco ha sido una montaña rusa. Durante la era de Assad, los saudíes veían a Siria como un títere de Irán, y por eso durante la guerra civil, Arabia Saudita apoyó activamente a varios grupos de la oposición.
Sin embargo, el enfoque saudí ha cambiado radicalmente bajo la visión 2030. El príncipe Mohammed bin Salman ya no busca solo ganar guerras, sino también estabilizar mercados. ¿Por qué Riad está tan interesado ahora en invertir en Siria y en ganar influencia en Siria? Bueno, tiene tres razones. La primera es llenar el vacío de Irán con la influencia de Teherán en Siria reduciéndose a un mínimo. Riad quiere asegurarse de que Siria no vuelva a caer en la órbita persa. La segunda es liderazgo regional. Riad quiere presentarse como el arquitecto de la paz y la reconstrucción en el mundo árabe. Y la segunda es la lucha contra el Captagón. Siria se había convertido en un narcoestado de anfetaminas que inundaba Arabia Saudita. Invertir en la economía legal de Siria es la mejor forma también de matar al negocio de la droga que tanto afecta a su país para Arabia Saudita. Y de hecho, el spin-off de esta semana trata sobre eso. Vamos a hablar del Captagon, de qué es esa droga, cómo llegó a producirse de manera tan masiva en Siria y cómo esta ha inundado a países del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y también vamos a hablar de cómo la combaten estos países. Así que si quieren escuchar sobre esto y quieren también apoyar al podcast, únanse a nuestra comunidad Lil Spin-off por solo $7 al mes. Y de hecho, por fin tenemos un link directo que nos lleva a ella. Se los dejo acá abajo en la descripción. Como mencioné antes, los saudíes no solo están enviando ayuda, están comprando acciones. Han creado el fondo de inversión, el AAF, y han metido a él más de 6.400 millones de dólares en 47 acuerdos que abarcan desde cementeras que son vitales para construir los edificios en ruinas y hasta telecomunicaciones con el proyecto Silk Link. Arabia Saudita no está sola en esta carrera. También hay otros jugadores moviendo sus fichas para ganar influencia sobre el gobierno de Al-Shara. Primero tenemos a Turquía. Siempre ha visto el norte de Siria como su zona de influencia. Buscan asegurar que los grupos kurdos no ganen poder allí y quieren también devolver a Siria millones de refugiados sirios que están hoy en día todavía en suelo turco. Por el otro lado tenemos a Qatar, que ha sido un aliado histórico de las facciones que hoy gobiernan Damasco. Junto con los saudíes, Qatar ha llegado a pagar salarios de funcionarios sirios para evitar el colapso del Estado. Y por último tenemos a Estados Unidos. Al levantar las sanciones en 2025, Washington ha dado el visto bueno para que Siria se reintegre en la economía global, siempre y cuando se mantenga alejada de extremismos y de la influencia iraní. Sin embargo, Arabia Saudita sigue siendo el actor que más ha invertido en la nueva Siria de Ahmed el-Shara. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Internamente en Siria significa una dolarización de facto y una reconstrucción acelerada también. Para el ciudadano promedio, la llegada de las aerolíneas saudíes y las empresas de desalinización de agua significa volver a tener servicios básicos que desaparecieron del país hace una década. A nivel internacional, estamos viendo el nacimiento de un pacto saudita. Si Riad llega a estabilizar a Siria a través de su billetera, habrá demostrado que el poder económico es más efectivo que el militar para cambiar regímenes. Ahora, para Arabia Saudita, haber ganado este nivel de influencia en Siria no es solo una victoria económica, es un jaque mate en un tablero regional. Al consolidarse como el principal motor de la reconstrucción y el apoyo del gobierno de Ahmed el-Shara, Riad ha logrado lo que años de guerra subsidiada no pudieron: desmantelar el eje de la resistencia de Irán desde su corazón. Esta nueva posición geopolítica transforma a Arabia Saudita de ser una potencia que solo reaccionaba a las amenazas a ser el arquitecto de estabilidad en el Levante. Al controlar infraestructuras críticas como los aeropuertos de Alepo y los proyectos de energía, el Reino de Arabia Saudita no solo asegura que Siria no vuelva a ser un satélite persa o un narcoestado de Captagón, sino que proyecta su influencia hacia el Mediterráneo. En resumen, Riad ha pasado de ser un financista de insurgencias a ser el dueño de las llaves de la paz y la estabilidad en Siria, obligando a potencias como Turquía, Rusia e incluso Occidente a pasar por su oficina si quieren tener voz en el futuro de la región.
Lo que estamos viendo hoy en Damasco es un experimento impresionante. ¿Puede un país devastado por la guerra civil y el sectarismo renacer a través del capitalismo estatal árabe? Ahmed el-Shara ha jugado sus cartas de forma magistral en su primer año. Ha cambiado el fusil por los contratos de inversión, pero los retos siguen siendo inmensos. La seguridad fuera de Damasco sigue siendo muy frágil y la sombra de una posible insurgencia del Estado Islámico o conflictos internos entre las facciones que derrocaron a Bashar al-Assad siempre está ahí presente. Sin embargo, los acuerdos de hoy nos dicen que el dinero saudí tiene una alta tolerancia al riesgo. Riad prefiere gastar miles de millones en aeropuertos en Alepo que gastarlos en una guerra de desgaste en sus fronteras. Siria ha dejado de ser el campo de batalla de la Guerra Fría regional entre Irán y Arabia Saudita para convertirse en el proyecto de infraestructura más grande de todo el Medio Oriente. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de por qué Arabia Saudita está inyectando tantos millones de dólares a Siria. Espero que ahora entiendan el razonamiento y las consecuencias que tiene esto. También recuerden que si quieren apoyar al podcast y escuchar nuestros episodios spin-off todas las semanas, pueden inscribirse a nuestra comunidad exclusiva Etzlil por $7 al mes. Dejo abajo el link de la comunidad para que se inscriban. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.